Bien, hola estudiantes, ¿cómo están? Espero tengan muy buenos días. En esta oportunidad quisiera dejar grabada la cápsula de la clase, dado que tengo una situación personal que hacer durante la mañana y lo más probable es que no alcance a llegar, dado que de salud no me he sentido muy bien estos últimos días. Sí, que mañana tengo una hora al médico para ir a chequear a ver cómo estoy. ¿Qué es lo que tienen que realizar y cuáles son las mediciones que deben realizar para que después puedan responder las preguntas? La estructura. Bien, ahí volvió la videollamada. Bueno, se cayó, no sé por qué. Pero esperemos que la grabación quede sin ningún problema. Bueno, ante cualquier dificultad vamos de inmediato a la presentación de la actividad y qué es lo que tienen que hacer. Voy a compartir entonces el escritorio y en esta oportunidad, como ustedes pueden ver en pantalla, coloqué en dos pantallas acá para que fuéramos revisando, por un lado, la actividad que va a estar cargada como tarea que se va a llamar Asociación de Resistencias en un circuito DC y vamos viendo la simulación en la plataforma PET. Entonces, dice, tal como vimos en apartados anteriores, en los circuitos eléctricos suelen emplearse unos dispositivos que se oponen al paso de la corriente. Bueno, en esta primera introducción lo que hacemos es hablar de las resistencias, ¿ya? Y ocurre que cuando nosotros tenemos una conexión de resistencias en un circuito de corriente continua, podemos conectarlas de dos maneras. Podemos conectar las resistencias ya sea en serie o en paralelo. Y la primera parte, la primera actividad, trabaja con las denominadas resistencias en serie. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en esa conexión? Bueno, formar el circuito que aparece ahí en esta imagen. Entonces yo rápidamente voy a desconectar acá para poder generar el circuito que aparece ahí de la conexión, en este caso en serie. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que colocar tres resistencias, una al ladito de la otra, voy a colocar un poquito más abajo, eh, de manera continua y conectarlas por medio de cables, ¿ya? Como lo han hecho ya en otras oportunidades. Recuerden que los cables son los elementos conductores que nos permiten transportar la corriente en un circuito, así que conectamos esto ahí y eso allá. Entonces ahí tenemos el paso de la corriente. ¿Y aquí es lo que tienen que hacer para esta conexión, la conexión en serie? Como dicen aquí los pasos, lo primero que hay que hacer es escoger un valor de voltaje para la pila. Entonces me posiciono arriba de la pila y voy escogiendo aquí un valor de voltaje. ¿Ok? El voltaje tiene que ser tal que permita que no se quemen las resistencias. ¿Ok? Entonces voy a partir, no sé, con un voltaje de 35. Lo ideal es que el voltaje también permita siempre el paso de la corriente, porque si yo coloco un voltaje muy bajo y mido la corriente, a lo mejor la corriente es muy bajita, ¿ya? Entonces no va a ser perceptible. La idea es que sea una corriente que me permita, o sea, un voltaje, perdón, que me permita generar una corriente notoria en el circuito. Entonces, escojo un valor de voltaje y ese valor de voltaje lo tengo que anotar aquí en la tabla de la actividad número 1. Luego tengo que medir la corriente en la pila. Mido la corriente en la pila. Bueno, todavía no midamos la corriente porque ese es el último paso. Entonces, cogemos un voltaje en la pila y anotamos el voltaje. Luego, debemos, como segundo paso, hay que seguir los pasos, yo me estaba saltando. El segundo paso dice, escoge distintos valores para cada una de las resistencias.
Entonces, tomamos cada uno de estos resistencias. Esta tiene 2 ohms, 10, 17. A esta la vamos a dejar no en tan alta para que pase la corriente, en 25. Y esta la vamos a dejar en 12. 8 se me fue, en 12. Ahí, 12 ohms. ¿Ok? Entonces, esos valores de resistencia los registro. Los registro aquí en la tabla. R1 tanto, R2 tanto, R3 tanto. ¿Ok? Y ahora sí, ya teniendo el circuito listo, el voltaje determinado y los voltajes también determinados, mido la corriente que va a pasar por la pila y la resistencia, porque aquí dice, número 3, mide la corriente que pasa por la pila usando el amperímetro. Entonces tomamos el amperímetro y medimos la corriente. Pasa esa corriente y la anotamos en la tabla. Luego, paso número 4. Para cada resistencia mide la corriente que pasa por ella usando el amperímetro. Entonces, el amperímetro y medimos la corriente en cada una de las resistencias. Y eso lo anotamos en la tabla. Aquí, entonces, la corriente que pasa por cada una resistencia y la corriente que pasa por la pila. ¿Ok? Y luego dice en el 5, para cada resistencia mide el voltaje que tiene entre sus extremos usando el voltímetro. O sea, ahora cambiamos de instrumento, tomamos el voltímetro y medimos el voltaje que hay entre los extremos de cada resistencia. Chuta, se me fue. Ahí. Vamos al voltaje. Ahí. ¿Ok? Y ese voltaje lo medimos en cada una de las resistencias, así en los extremos, y lo vamos registrando. Entonces registramos en la tabla acá el voltaje en cada resistencia. Y ahí recién vamos a tener lo que yo le llamo un trío de datos, que lo van a leer más adelante. Aquí vamos a tener una sola medición de un trío de datos. Y luego dice, repite los pasos del 1 al 4, eso es del 1 al 5, no del 1 al 4, del 1 al 5, dos veces más de tal manera que queden tres grupos de medidas distintas. Varía los valores de resistencia y voltaje de la pila de tal manera que se permita en cada grupo de medidas el paso de la corriente. Entonces hay que hacer lo mismo, pero ahora para otro trío de grupos de datos. O sea, hay que escoger nuevamente un valor de voltaje, hay que escoger nuevamente otro trío de valores de resistencia y para ellos medir la corriente en la pila, la corriente en cada resistencia y el voltaje en cada resistencia. Luego, nuevamente, escogen otro valor de dato de voltaje, otros valores de resistencias, los anotan acá, la corriente, el voltaje y la corriente en la pila, y ahí tienen tres medidas distintas. Y cada medida tiene tres valores distintos. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante de esta tabla. ¿Ya? Bien, luego tienen que ir a la resistencia en paralelo y tienen que construir ese circuito. Entonces guardamos el voltímetro, guardamos el amperímetro, desconectamos las resistencias y ahora tenemos que formar la conexión en paralelo. Entonces para la conexión en paralelo dejamos, nuevamente se me fue esto, ahí sí, dejamos, ¿cómo lo podemos hacer? Cortar aquí, cortar acá, entonces, hay que cortar acá, y cortamos aquí. Entonces, esta va a ir a una resistencia. Este cable va a otra resistencia. Y luego las resistencias se van conectando entre sí. De esta forma. Y ahí tienen una conexión en paralelo. Bien, una vez que tengan eso, se repite muy similar a lo que es en serie. Escoger un valor de voltaje para la pila y mantenerlo constante, ya sabemos cómo se hace, escoger distintos valores para las resistencias, medir la corriente que pasa por la pila, para cada resistencia medir la corriente que pasa en cada resistencia, usando el voltímetro, medir el voltaje entre los extremos de cada resistencia y repetir los pasos del 1 al 5, porque también aquí hay 5, dos veces más de tal manera que queden tres grupos de tres medidas. ¿Ok? Entonces aquí aparece la tabla que tienen que hacer ahora, pero para la conexión en paralelo. Son los mismos pasos,
pero ahora en esto. Aquí tienen que tener mucho cuidado, porque como dice acá, varía los valores de resistencia y voltaje en la pila, de tal manera que se permita en cada grupo de medidas el paso de la corriente y no se incendie la pila, porque miren, si yo le doy mucho voltaje, miren lo que ocurre. La pila se incendia, entonces hay que conseguir que eso no ocurra. ¿Ok? Entonces tienen que escoger valores que permitan siempre el paso de la corriente, pero que no se incendie la pila ni mucho menos. Entonces nuevamente van a tener ahí tres tríos de mediciones, un voltaje en la pila, tres valores de resistencia, después otro voltaje en la pila, otros valores de resistencia, otro voltaje en la pila y otros valores de resistencia. La idea es que los valores de resistencia no se repitan, ¿ya? O si se va a repetir, que sea un solo valor el que se repita y los otros vayan cambiando. Y van registrando aquí la tabla. Una vez que ya tengan las dos tablas listas, completitas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Responder estas preguntas. Dice, ahora, analiza los valores de cada tabla y responde. De acuerdo con los valores de la tabla 1 de resistencias en serie, ¿qué ocurre con la corriente para cada trío de datos? Es decir, ustedes ven cada trío de datos y vean qué pasa con la corriente, qué valores toma la corriente para cada una de las mediciones que hicieron. Es decir, aquí yo tengo un trío de datos, aquí tengo otro trío de datos y aquí tengo otro trío de datos, los grises, los verdes y los amarillos. Entonces, este trío de datos me va a entregar una información, qué pasa con la resistencia, qué pasa con la resistencia, qué pasa con la resistencia, con el voltaje, perdón, qué pasa con la corriente, qué pasa con la corriente en la pila y el voltaje, que van a ser uno solo. Eso es lo que tienen que ir mirando y analizando. Después, de acuerdo con los valores de la tabla 1 de resistencia en serie, ¿qué dato obtienes si sumas los valores del voltaje medido en cada resistencia para cada trío de datos? O sea, si yo sumo los 3 voltajes para cada medición, ¿qué dato voy a obtener? Entonces tienen que responder. 3. De acuerdo con los valores de la tabla 2 de resistencia en paralelo, ¿qué ocurre con el voltaje en cada trío de datos? O sea, hay que analizar qué pasa con el voltaje. De acuerdo con los valores de la tabla 2 de resistencia en paralelo, ¿qué dato obtienes si suman las corrientes que circulan por cada resistencia para cada trío de datos? O sea, tomo los tríos de datos, sumo las corrientes y veo qué valor obtengo, si hay algún dato similar a los que he obtenido en toda la tabla. 5. De acuerdo con las respuestas entregadas en las preguntas 1 a 4, o sea, de estas 4 iniciales, ¿qué conclusiones podrías obtener para la conexión de resistencia en serie y paralelo? Aquí ya deberían aparecer las primeras conclusiones respecto del análisis de datos para las conexiones en serie y para la conexión en paralelo. 6. Utiliza la ley de Ohm y calcula la resistencia total. Ojo ahí, hay que calcular la resistencia en la ley de Ohm para cada trío de datos en cada circuito, considerando la corriente y el voltaje total. Es decir, cada trío de datos, ¿sí? Aquí ustedes van a encontrar el voltaje en la pila, que es el voltaje total, y la corriente en la pila, que es la corriente total que circula en el circuito. Entonces, con esos dos datos, que es el voltaje de la pila y la corriente en la pila, ¿qué datos ustedes van a encontrar la resistencia equivalente o la resistencia total? ¿Ya? Con la ley de Ohm. Y luego, de acuerdo con los valores de resistencia total o equivalente, vamos a colocar aquí para que quede más claro de la pregunta 06, de la pregunta 6, porque es la pregunta anterior. De cada trío de datos para cada circuito, ¿cómo ustedes sumarían las resistencias para obtener la resistencia total en un circuito en serie y en paralelo? Ustedes van a conocer el valor de la resistencia total tanto en un circuito en serie y en paralelo, de acuerdo a los tríos de datos. Entonces, ustedes tienen que mirar las 3 resistencias para cada resistencia total y pensar, ¿cómo las puedo sumar de tal manera que me dé esa resistencia total? Y luego, obviamente, concluir ahí cómo se suma para cada una de las conexiones y así encontramos la resistencia equivalente o total. Bien, y como ya lo saben, esto va a estar en el ambiente de aprendizaje. Va a haber ahí una tarea que va a decir actividad número 2, conexión de resistencias, y ahí ustedes tienen que subir la tarea. Ahí también en la tarea va a aparecer la fecha de entrega para que se organicen y lo puedan realizar. Como ya saben, sigo conectado ya durante la tarde, porque ahora en la mañana, como les comenté en un principio, voy a estar haciendo un chequeo médico. Así que nada, pues espero
entiendan la situación en la que estamos, en la que estoy pasando en realidad. Y cualquier duda, por la tarde me podrían contactar y podemos verlo. O si no, si no, perdón, el día jueves también ahí me pueden contactar, incluso el viernes. Que estén muy bien. Chao, chao.